Bien, vamos a continuar con esta segunda clase correspondiente al segundo capítulo, en la cual pues estamos viendo todo lo concerniente a los procedimientos de análisis sísmico, en el cual pues en la clase anterior nos quedamos viendo todo lo que fue el procedimiento de la fuerza lateral equivalente, y en esta clase pues vamos a continuar ya con la parte dinámica, en la cual pues vamos a incluir un espectro de diseño en nuestro análisis sísmico, espectro de diseño que vamos a calcular de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones, nuestra norma técnica de edificación E030 de diseño sismo resistente, especialmente la que se encuentra vigente, que es la del 2016. Entonces, nos está quedando ver en esta clase pues lo correspondiente a las definiciones de espectros de respuesta y de diseño. Hay una diferencia entre estos dos conceptos que los vamos a tratar de definir de alguna manera para poder diferenciarlos y saber precisamente con lo que vamos a trabajar. A ver, voy a esperar un momento que se me active esto. Entonces vamos a primeramente a hablar, vamos a dar un pequeño concepto, una pequeña descripción de lo que es un espectro de respuesta y lo que es un espectro de diseño. También vamos a ver las relaciones que existen entre eh, los espectros de aceleración, desplazamiento y velocidad. Esto es parte de la dinámica estructural, no es nada complicado, así que nada más aquí vamos a aplicar nada más. Eso es lo que vamos a desarrollar. Luego vamos a ver la aplicación de esto, de todo este ítem, ya en el programa, en la cual pues vamos a ver el cálculo de la fuerza cortante total en la base y la distribución por pisos, eh, cuando le incorporamos un espectro de diseño. Y bueno, vamos a seguir viendo esto de la revisión gráfica de resultados, y estos tres ítems los vamos a dejar para una siguiente clase. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta clase, de acuerdo como con el inconveniente que hemos tenido anteriormente. Pues vamos a grabar nada más esto. Esta es una clase grabada. Bueno, en cuanto a lo que son espectros de respuesta, tal y como esta misma palabra lo indica, no es otra cosa más que una representación gráfica de la respuesta que ofrece un punto en una construcción para una excitación externa que, que la construcción pues está experimentando. Una manera de describir esto de manera gráfica es haciéndolo mediante el clásico péndulo invertido, en el cual pues aquí tendríamos una masa concentrada, a la cual pues nosotros le imponemos una, un movimiento que puede ser, digamos, de cualquier naturaleza. Digamos que estamos en una mesa, tenemos un péndulo, y a ese péndulo pues lo empezamos a esa mesa, perdón, la empezamos a sacudir, y producto de ese sacudimiento pues esta masa pues va a empezar a vibrar, o se va a empezar a desplazar de un lado a otro con distintas posiciones en distintos intervalos de tiempo que nosotros vayamos a estar midiendo. Entonces nosotros, a manera de querer representar ese movimiento, lo que hacemos es que nos armamos un sistema cartesiano, en el cual en las abscisas establecemos una línea de tiempo, y en las ordenadas un parámetro que nosotros queremos medir. Ese parámetro que nosotros quisiéramos medir puede ser, digamos, desplazamientos, pueden ser velocidades o pueden ser aceleraciones, que generalmente esto es lo que nosotros medimos para el caso de las edificaciones.
y cualquier otra construcción que quisiéramos diseñar. Entonces, ante esa excitación sísmica, ante esa excitación externa, el, este péndulo, este sistema va a responder de una manera, va a responder moviéndose y tratando de alguna manera de amortiguar ese movimiento, ya que como el sistema pues en un inicio pues se encontraba en un estado de reposo, el sistema pues por inercia propia va a tener la tendencia de querer nuevamente estar en reposo. Entonces el, ese movimiento medido en un intervalo de tiempo se va a ir reflejando, digamos, en una curva, en una unión de puntos que lo vamos a tener, digamos, de esta manera. Esta curvita me va a describir el comportamiento de la masa, aquí de esta masa superior, en una línea de tiempo. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos aquí midiendo, digamos, desplazamientos, pues cada puntito que pudiésemos haber marcado por aquí en esta gráfica me estaría describiendo la forma en cómo el péndulo pues se va desplazando. Esta gráfica nosotros lo conocemos como un espectro de respuesta, porque me representa a la respuesta del sistema, la respuesta que ofrece el sistema ante una excitación externa, ante la aplicación de una excitación externa. A esto nosotros le denominamos un espectro de respuesta, que puede ser generalmente mediciones a desplazamientos, a velocidades o a aceleraciones. Nosotros generalmente para nuestros diseños trabajamos con aceleraciones, pero no a nivel de espectro de respuesta, sino a nivel de espectros de diseño. Espectros de diseño que aquí me estoy olvidando de indicarles, aquí cabe destacar que este espectro de respuesta pues está medido de alguna manera como quien dice pues sin, sin hacer el modelamiento o sin tener un modelado de las condiciones locales, aunque físicamente pues sí se tendrían condiciones locales, solamente que este espectro de respuesta, como lo tenemos de esta forma, pues debe ser todavía normalizado a un, a un, a un amortiguamiento que me represente, valga la redundancia, el amortiguamiento entre el sistema de la cimentación, entre el sistema del suelo con la cimentación misma de la estructura. Ese amortiguamiento pues generalmente se mide en una relación de amortiguamiento que generalmente es del 5%. Sin embargo, cuando hacemos nosotros estudios o cálculos con interacción suelo-estructura, se ve que ese amortiguamiento del 5%, cuando se considera la participación de la misma flexibilidad o rigidez del suelo, pues ese 5% pues varía. Entonces, esa representación, ese cambio, ese ajuste que se hace al espectro de respuesta, a las condiciones locales y también teniendo en cuenta, por decir, el uso al cual va a estar evocado esa construcción. En cuanto al uso, está también relacionado a lo que tiene que ver con las pérdidas de vidas humanas que puede ocasionar el colapso de esa construcción en función a la pérdida de vidas humanas de una construcción, pues se establece también el nivel de categoría de las construcciones, y dependiendo de eso pues aquí nosotros tenemos en nuestra E030 una tabla como esta. Para mayor referencia les sugeriría que revisen el documento de la ASC. Ahí van a encontrar a detalle en lo que refiere a este nivel de categoría. Nosotros aquí por ejemplo tenemos categorías A, B,
C y D. En el ASSE ustedes van a encontrar la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3 y la categoría 4. Pues es algo muy similar. Por eso es que les estoy indicando de que esto de las categorías tiene mucho que ver con el riesgo de pérdidas de vidas humanas que se podría tener cuando la construcción pues llega a fallar, llega a colapsar. Entonces ese ajuste que se hace al espectro de respuesta se le denomina ya un espectro de diseño, porque ya me considera diversos factores. Lo que trata de hacer un espectro de diseño es modelarme las condiciones locales y también las condiciones propias de la edificación con una ductilidad que también se espera. Eso de la ductilidad esperada también nosotros lo encontramos aquí en esta tabla. Estos valores de R que nosotros encontramos pues no es otra cosa más que la ductilidad que se debe esperar o que me debe cumplir la edificación. Entonces bajo todos esos conceptos pues ahí nosotros tendríamos la diferencia entre un espectro de respuesta y un espectro de diseño. En cuanto a los espectros de respuesta, como hemos indicado aquí, estos se pueden graficar en cuanto o respecto de los desplazamientos. También si hay desplazamientos pues vamos a tener también velocidades, y si hay velocidades pues también vamos a tener aceleraciones. Todos estos se encuentran relacionados entre sí, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la construcción del espectro de aceleraciones, el espectro de desplazamientos y el espectro de velocidades, para lo cual pues también vamos a ir revisando lo que les había comentado ya en la clase anterior. Nosotros aquí tenemos en esta tabla 1 tenemos factores de zona, me dice aquí la tabla. Estos factores me representan el valor de la aceleración que tiene el suelo, la aceleración máxima que puede llegar a tener el suelo en diversas localidades del país. Esto es lo que me están representando estos valores. Entonces para zonas altamente sísmicas, que serían la 4 y la 3, la 2 y la 1 pasarían a ser zonas moderadamente sísmicas. Y bueno, estos valores, como les repito, pues me representan la aceleración máxima que tiene el suelo, que tiene una partícula del suelo para cada zona sísmica asignada. Y aquí tenemos pues nosotros un mapa en el cual pues podemos establecer esa zona sísmica asignada. Para tener una mejor claridad sobre esto, de repente en el mapa no podemos ubicarnos muy bien, pues deberíamos ir por aquí a las tablas en el anexo de esta misma norma. Vamos aquí a las tablas y aquí podemos tener una certeza de la zona sísmica asignada que tiene cada localidad en nuestro país. En cuanto nosotros aquí tenemos en esta tabla 2 una representación o valores que me representan físicamente la calidad del suelo, tanto para si es un suelo cohesivo como si es para un suelo netamente netamente arenoso, o para cuando se hace un ensayo, por ejemplo, a ver, se me fue el nombre aquí del ensayo que me permite determinar este parámetro. A ver, es un ensayo de corte, me parece que es drenado, no drenado. Bueno, esto de todas maneras lo encontramos aquí en la descripción de cada uno de estos parámetros. Eso lo encontramos aquí al inicio. A ver,
aquí en las nomenclaturas. Promedio ponderado de la resistencia a corte en condición no drenada. Ahí me había equivocado. Entonces, para nosotros poder establecer un perfil de suelo que me modele de alguna manera las condiciones locales en donde se va a construir la edificación, pues debemos realizar cualquiera de estos ensayos para poder establecer su nivel de capacidad de absorción y disipación de energía producida por el o para las aceleraciones que llegan para cada una de las zonas sísmicas asignadas. Aquí de hecho tenemos la descripción de cada uno de los perfiles. Eso ya lo dejo para que a manera de lectura nada más, a que ustedes lo revisen. Y pues esto se consigue con un ensayo geofísico, este con un ensayo SPT y este pues con el ensayo que tenemos en mención ahí arriba. Entonces con cualquiera de estos deberíamos nosotros determinar el perfil de suelo con el que vamos a trabajar. Luego de haber determinado el perfil de suelo con el que vamos a trabajar, pues la norma nos provee de diversos parámetros que tratan de alguna manera de modelar el comportamiento que va a tener el suelo ante, ante una excitación sísmica. Ese comportamiento lo tenemos aquí representado en esta tabla 3. Esta tabla 3 me da diversos valores para diversas zonas sísmicas asignadas, y estos valores lo que hacen es representarme esto lo que hace es representarme, a ver, el mouse creo que me está fallando, la amplificación de las velocidades en el medio del terreno, la amplificación de la intensidad con la que se transmiten las ondas sísmicas en el terreno respecto de un suelo que se le denomina pues un suelo del tipo bueno, ya que el suelo netamente rocoso es este de aquí. Entonces lo que hace o lo que me representan estos valores es indicarme con qué intensidad se distribuye o viajan las ondas sísmicas en el terreno medido respecto de este tipo de suelo. Por eso es que nosotros aquí tenemos para el suelo tipo S1 y para todas las zonas sísmicas asignadas tenemos un valor de 1. Para el suelo tipo intermedio, por ejemplo, que es un suelo más blandito que este, pues por ejemplo para la zona sísmica 4 tenemos que las velocidades de onda del suelo en este tipo de suelo, valga la redundancia, se transmiten a un 5% más que comparado con una velocidad cualquiera para este tipo de suelo. Por ejemplo, para la zona sísmica 3 tendríamos que, para un suelo intermedio, tendríamos que las ondas estarían viajando a un 15% más que para un suelo bueno. Así es como nosotros vamos representando estos valores. Poco a poco vamos a ir viendo o vamos a ir comprendiendo un poco más todo esto a medida que vayamos avanzando, ya que cuando veamos la normativa de la ASC, pues ahí vamos a entender mucho mejor estos valores, qué es lo que nos representan, pero de todas maneras ya se les está indicando el significado físico que tienen estos valores que nosotros encontramos aquí. Por ejemplo, en suelo netamente rocoso vemos que para todos los perfiles se ha establecido, para todas las zonas sísmicas asignadas se ha establecido que las ondas viajan a un 80% menos que para un suelo bueno. En cuanto a estos parámetros, el parámetro TP y TL, como se les había indicado en la clase anterior, pues tienen el significado que ya se les especificó
y esto lo vamos a ver precisamente al momento de que hagamos la construcción del espectro de diseño con nuestra normativa. Este, este parámetro del factor de amplificación sísmica lo que hace es representarme cuánto es que se amplifica la, la respuesta de la edificación. Ya entendemos a lo que nos referimos cuando decimos respuesta, la palabra respuesta, cuánto es que se amplifica la respuesta de una construcción cualquiera, especialmente edificaciones, dependiendo de las condiciones locales del suelo. Eso es lo que me hace este factor de amplificación sísmica, que su nombre pues está muy bien indicado. Lo que hace pues es describirme cuánto es que se amplifica la respuesta de mi construcción en cuanto a lo que son aceleraciones, desplazamientos y velocidades. Cuánto es que se amplifica, por ejemplo, para una aceleración del suelo de 0.35 G. Esto es aceleración netamente del suelo, pero a ver un poco para que se entienda mejor. Yo aquí podría tener una entrada de aceleración del suelo que llega a 0.35 G, y lo que hace ese factor de amplificación sísmica es modelar el comportamiento, por ejemplo, de esta masita, en cuanto es que se amplificaría su aceleración, por ejemplo, respecto de este de 0.35. Podríamos llegar, por ejemplo, a un 0.38, por ejemplo, ya dependiendo de los demás factores, pues vamos a tener ese modelamiento. A eso se refiere ese factor de amplificación sísmica. Lo que hace pues es modelarme dicho comportamiento. Y bueno, aquí tenemos esa descripción. Posteriormente vamos a ver las relaciones que existen entre todos estos parámetros de sismicidad, entre nuestra normativa, y cómo también podríamos llegar a dar una interpretación también con el ASCE del 2016, que es la reciente versión que se publicó hace no mucho. Esto de las categorías de edificaciones, pues lo vamos a ir, se va a comprender mucho mejor cuando lleguemos a la parte del análisis sísmico con el ASCE. Y bueno, con todos esos parámetros, esto de las irregularidades lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahí se necesita buen tiempo para dar una explicación de todo esto. Es por eso que en esta clase no la estoy incluyendo. Y aquí tenemos también los factores R, que van a depender también de la irregularidad con la que nosotros nos encontremos, ya que el factor R va a ser igual al producto de estos tres parámetros que tenemos aquí. Va a depender de las irregularidades. Se tendría que encontrar un R definitivo. Por el momento, con esto, con lo que tenemos, a ver, parece que se me planta la máquina. Por el momento, con lo que tenemos aquí, o al menos en esta clase, pues no vamos a hablar de irregularidades. Solamente nos vamos a limitar a realizar un análisis por espectro de diseño. Entonces, con todos esos parámetros que tenemos ahí en la norma, ya podríamos hacer la construcción de un espectro de diseño, para lo cual pues vamos a ir aquí a este artículo, al artículo 4.6, el cual pues me habla de un análisis dinámico modal espectral. Lleva este nombre porque precisamente para realizar un análisis que incluye en la cual nosotros incluimos o incorporamos un espectro de diseño, pues se necesita forzosamente de realizar un análisis modal, ya que
nosotros lo que hacemos es ingresar nuestro espectro de diseño y dependiendo de los periodos fundamentales que podamos encontrar en cada modo de vibración, se van a calcular aceleraciones basadas en este espectro de diseño. Entonces aquí por ejemplo tendría una aceleración 1, una aceleración 2 y una aceleración 3. Nosotros sabemos de que para cada forma modal tenemos un porcentaje de participación de masa modal. Y entonces lo que se hace es multiplicar esta aceleración por esa masa modal y de ahí nosotros obtenemos una fuerza que también denominamos modal. Y luego para cada modo de vibración pues vamos a tener una fuerza característica para cada modo y mediante un procedimiento de combinación modal que podemos hacerlo mediante la combinación cuadrática completa, mediante la combinación de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados o mediante una combinación de sumatorias de valores absolutos, pues vamos a obtener la fuerza sísmica total que me combinen todos esos modos de vibración. Y es por eso que aquí tenemos este nombre que está muy bien también definido, que es un análisis dinámico en el cual pues me trabaja con combinaciones modales y mediante la incorporación de un espectro de diseño. Así es como nosotros o como se realiza un análisis de este tipo, el cual pues yo he tratado de ser un poco más explícito de alguna manera y espero que no esté mal, el cual pues vamos a tratar de determinar con robot la fuerza cortante en la base por respuesta modal mediante la incorporación de un espectro de diseño. Así es como nosotros vamos a trabajar en esta clase y en las siguientes, ya que el mismo procedimiento que vamos a desarrollar aquí lo vamos a replicar en esta parte cuando ya nos encontremos en este cuarto capítulo. Es por eso que les estoy enseñando de manera ordenada primeramente todo esto del procedimiento de análisis sísmico, porque más adelante lo vamos a utilizar para ya no detenernos en estar explicando todo esto, sino ya entrarle de frente ya al procedimiento, ir como quien dice pues una secuencia directa nada más, ya para no estar no tener que estar poniéndome a explicar todo esto. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es construir nuestro espectro de diseño para parámetros de sismicidad que vamos a establecer, en este caso a manera de ejemplo, para este ejemplo de modelo que estamos desarrollando aquí. Entonces para ello, pues a manera de no demorar mucho, yo ya tengo un Excel preparado para esto, el cual pues vamos a emplear. Bien, tuve que pausar el vídeo para poder abrir el archivo. Aquí ya lo tengo listo y este es el que vamos a emplear para poder construir nuestro espectro de diseño. Bueno, aquí también se ha incluido parte de lo que es la actualización que está en discusión pública de nuestra E030, la del año pasado. No recuerdo muy bien en qué me salió. Bueno, aquí entonces tenemos la gráfica de nuestros espectros de diseño. Esto es nuestro espectro de aceleraciones. Aquí tenemos nuestro espectro de velocidades y el espectro de desplazamientos. Entonces aquí vamos a ver de manera bastante objetiva. También tengo aquí la inclusión del espectro de aceleraciones verticales. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo revisen y podamos charlar en el área de consultas ahí en nuestro centro virtual. Esto sí no lo vamos a tocar en este curso. Bueno, entonces para nuestro espectro de diseño, primeramente vamos a fundamentar lo que vamos a hacer mediante lo que tenemos aquí. Aquí tenemos que las aceleraciones en un determinado periodo de tiempo que vamos a también establecer, ya que nosotros vamos a graficar el periodo versus la aceleración. Para cada periodo que vamos a tener, pues vamos a tener nosotros un valor
de aceleración propio. Entonces esto nosotros lo vamos a determinar eh, con esta ecuación, con esta expresión, en la que básicamente van a participar todos los parámetros de sismicidad y condiciones locales de la construcción. Por ejemplo, aquí tenemos el factor de zona sísmica, tiene que ver también el uso, la amplificación eh, sísmica, el factor del suelo, que ya todos ya hemos visto a qué me representa, y también la ductilidad que nosotros esperamos. Todo esto lo que hace es modelarme las condiciones propias de la construcción. Y luego, pues como esto es una aceleración, pues esto está en función de la aceleración de la gravedad. Entonces, esto es lo que se va a aplicar para la construcción de nuestro espectro de diseño. Con esto nosotros estamos construyendo un espectro de diseño. Construcción que vamos a realizarla por aquí. Bueno, aquí ustedes van a poder colocar la región en la cual pues se va a construir. Por ejemplo, yo voy a establecer Cajamarca. Aquí también voy a colocar Cajamarca. Es el lugar donde me encuentro. El distrito, bueno, también valga la redundancia, es Cajamarca, en la cual pues voy a establecer, como ya hemos indicado en la clase anterior, de manera arbitraria, nada más lo hice. Voy a establecer un, eh, un uso del tipo B. La zona sísmica asignada que tengo para la ciudad de Cajamarca es del tipo 3 específicamente. Para otras provincias del mismo departamento de Cajamarca tengo otra asignación, pero específicamente para la región, la provincia y el distrito tengo zona sísmica asignada 3. El suelo, vamos a trabajar con un suelo tipo intermedio, y aquí vamos a establecer también un sistema basado solamente en pórticos. Nada más es cuestión de que nosotros elijamos aquí nuestros parámetros y ya todo se autoselecciona, se autocompleta. Para lo que son las irregularidades tanto en planta como en altura, eso lo vamos a ver en la clase siguiente, y también estos valores se autoseleccionan. Bueno, estos valores se lo cambia aquí. Para irregularidades en planta o en altura lo cambiamos directamente aquí dependiendo del tipo de irregularidad, y esto se me va a copiar acá. Aquí vemos bueno, esto ya es nada más para ilustrar, y aquí dependiendo del periodo, pues nosotros lo que vamos a hacer es determinar nuestro factor de amplificación sísmica, que como vemos pues dependen del periodo y también dependen de los periodos de aceleración máxima del suelo, y también en donde se producen los desplazamientos constantes. Aquí, por ejemplo, para estas condiciones que estamos estableciendo, tengo que como periodo largo, periodo le vamos a denominar así, periodo largo de 2 segundos. A partir de los 2 segundos ya se producen desplazamientos constantes. Esto nosotros lo podemos revisar aquí, precisamente en este espectro de desplazamientos, en la cual, pues como vemos, en la parte inicial, donde las aceleraciones son constantes, pues el desplazamiento, perdón, tiene esta forma que es de una parábola. Aquí ustedes pueden aplicar una ecuación, por ejemplo, del movimiento uniformemente acelerado, y van a encontrar que es la forma de este desplazamiento en esta parte inicial, pues es el de una parábola. Luego se tiene una variación de desplazamiento constante, ya que la aceleración pues también va decreciendo
de manera constante en este periodo, y luego de los 2 segundos, como podemos apreciar de manera gráfica, tenemos que se están produciendo desplazamientos constantes. Hay una relación que, de acuerdo con la dinámica estructural, que existe entre las aceleraciones respecto, por ejemplo, de las velocidades, y estos están relacionados con eh, la frecuencia circular, y este a su vez también está relacionado con eh, el cuadrado de la frecuencia circular, de esta manera. Entonces, con esta expresión pues nosotros vamos a determinar nuestros espectros de velocidades y de desplazamientos. Por ejemplo, este valor, todas las coordenadas para el espectro de aceleraciones nosotros lo conocemos. Entonces lo que tendríamos que calcular nada más es las frecuencias. Las frecuencias es igual a 2pi sobre el periodo. Esto ya por dinámica estructural ya ustedes lo conocen. Y para cada periodo que tenemos aquí vamos a calcular un valor único de frecuencia circular, y luego pues lo dividiríamos nada más entre estos valores de aceleración y estaríamos determinando nuestro espectro de velocidades. Y lo mismo también elevaríamos al cuadrado este valor, lo dividimos entre este valor, y pues vamos obteniendo también para el mismo número de datos también valores característicos. Así es como se van construyendo estos espectros de velocidades y de de desplazamientos. Aquí, como podemos ver en las velocidades, aquí tengo una parte en la cual tengo una velocidad constante, y para una velocidad constante pues tengo este desplazamiento, esta variación también de desplazamiento constante. Y luego para un decremento de velocidad también constante, pues voy a tener desplazamientos que también son constantes. Y así entonces es como podemos nosotros ir graficando nuestro espectro de diseño. Entonces tengo, por ejemplo, para un inicio desde los 0 segundos hasta los 10 segundos, tengo valores propios del coeficiente de aceleración, o perdón, del factor de amplificación sísmica, que depende del periodo, como podemos ver aquí. Y luego pues con eso calculamos nuestros valores de aceleración para nuestro espectro de diseño. Y aquí pues es lo que nosotros tenemos graficado. Todos estos valores no están multiplicados todavía por la aceleración de la gravedad, o sea, están todavía, como lo tenemos aquí, sub sobre r, así, de esta manera. Solamente están tratados así. Nos estaría faltando multiplicar por la aceleración de la gravedad, y esos valores me estarían representando la aceleración de respuesta espectral que podríamos tener en la edificación. Y eso es lo que tengo aquí. Aquí ya estos valores ya están multiplicados por la aceleración de la gravedad, como pueden ver ustedes. Estoy trabajando con este valor, que es un poco más preciso, 9.806652, el valor preciso de la aceleración de la gravedad. Ahora, con estos datos que tengo aquí, son con los que voy a trabajar. Y para esto pues voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar estos datos, voy a dar un control C, y vamos a ir a ver, y vamos a ir a donde tenemos el robot,
y vamos a proceder con, bueno, aquí me voy a crear un bloc de notas en la cual pues le voy a denominar espectro de diseño. Voy a tener un único espectro de diseño. Aquí voy a pegar esos valores, nada más le doy un control V y lo guardamos. Voy a tener un solo espectro de diseño porque en ambas direcciones de análisis tengo un sistema de pórticos. Si ustedes tuviesen de repente en una dirección pórticos y establecieran que en la otra dirección tuviesen de repente un sistema dual, por ejemplo, pues entonces para cada dirección tendrían que calcular un espectro de diseño. En este caso, como tengo uno solo, pues nada más me limito a trabajar con este espectro de diseño. Entonces ya hemos construido nuestro espectro de diseño, también tenemos nuestros espectros de velocidades y aceleraciones que, bueno, generalmente no se suelen utilizar o no se suelen trabajar con estos datos, pero tampoco con eso les estoy diciendo de que no se puede trabajar con ellos. Sí se puede trabajar, solo que tendríamos que hacer nuevamente una conversión a aceleraciones y pues eso como que conlleva tiempo en cálculo, y para mayor simplicidad pues es por eso que se trabaja mejor con las aceleraciones, ya que las fuerzas de manera física son iguales a la masa por la aceleración, y con esta aceleración pues es que se necesita para poder transformar esa masa a fuerza. Entonces ya tengo mi espectro definido y ese espectro lo voy a incorporar aquí eh, para poder trabajarlo, para poder calcular mi fuerza sísmica eh, por espectro de diseño. Ya tenemos todo dibujado, ya hemos hecho todas las configuraciones respectivas anteriormente. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir aquí al menú de análisis, vamos a tipos de análisis y nuevamente vamos a trabajar en esta área, en esta ventana. Vamos a ir a la conversión de cargas y voy a establecer en este caso de que voy a convertir esa masa a ese peso sísmico que estaba calculando, lo estaba incorporando solamente a la masa modal, lo voy a trabajar de manera global a fin de que yo pueda incorporar otros casos de análisis que me incorporen o que me trabajen mediante un análisis modal, y a su vez estos se combinen con los datos que proporciona el espectro de diseño. Entonces aquí nada más lo que voy a hacer es seleccionar aquí, cambio aquí masa global y modifico. Esto me sale un aviso de que como he realizado un análisis y esos datos se guardan y se fijan, pues ante un cambio pues todos esos datos van a cambiar también. Entonces, a ver, entonces eh, me sale por eso ese aviso. Entonces ya tengo ese cambio, y aquí en tipo de análisis lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a generarme un nuevo caso de análisis modal en el cual pues se considere solamente movimiento lateral de masa en la dirección X, para que luego en base a ese análisis modal que realiza el programa en el siguiente caso de carga que defina, pues se calcule la fuerza sísmica basado en este análisis modal que voy a definir en estos momentos. Entonces aquí, por ejemplo, como este es un análisis modal para efectos de análisis sísmico, le voy a denominar sísmico en X y voy a aceptar. Y luego aquí esto lo voy a dejar así por defecto nada más, ya que como es una edificación que solamente tiene 4 niveles, pues con 10 modos bastaría para suplir el mínimo de sumatoria de masa participativa que también la me exige la norma. Por ejemplo, aquí en este artículo 461
me dice lo siguiente: los modos de vibración podrán determinarse por un procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de rigidez y distribución de las masas. Bueno, generalmente como nosotros trabajamos con diafragmas rígidos, el diafragma rígido lo que hace es condensar la matriz de rigidez total de la, de la edificación. Voy a cancelar y voy a eliminar para poder explicar. Para cada nivel, como estamos trabajando con un diafragma rígido, el diafragma rígido lo que hace es simplificarme el análisis nada más, porque lo que hace es condensarme la matriz de rigidez en todos los puntos que tenemos aquí, lo condensa en su centro de rigidez y me va a trabajar solamente con, digamos, 3 grados de libertad, 2 grados de libertad de traslación laterales y uno de giro alrededor del plano XY que estaría generando ese diafragma. Entonces eso es lo que me hace un diafragma rígido, y ante esa condición pues vamos a establecer el siguiente caso de análisis modal para efectos de análisis sísmico. Voy a aceptar, y aquí pues entonces, como tengo solamente 4 pisos, prácticamente tendría la necesidad de incorporar solamente, digamos, 4 modos, o digamos 5 a lo mucho, hasta lograr la sumatoria de masas del 90% como mínimo, y que también me está indicando de que por lo menos deberíamos considerar 3 modos de vibración. Entonces vamos a dejar esto por defecto, no lo voy a cambiar, ustedes si desean lo cambian. Entonces, como este va a ser un análisis modal para efectos de análisis sísmico por espectro de diseño, pues aquí indico de que la traslación de mi masa solamente se va a producir en X. Voy a activar esta opción, y en parámetros avanzados vamos a establecer también de que vamos a trabajar con una excentricidad accidental conocida del 5%, para que el centro de masas pues se me desplace en este valor, y de esta manera pues tengamos un análisis dinámico de tal manera que me incorpore esta excentricidad accidental de manera automática. Entonces hacemos toda esa configuración, el resto lo dejamos por defecto, aceptamos, y ya tengo entonces mi análisis modal para efectos de realizar un análisis sísmico. Luego, una vez que he realizado esta configuración, voy a incorporar mi espectro de diseño para que se combine con este análisis modal. Entonces aquí especifico espectral e indico lo siguiente: voy a denominarle a este EQXX de esta forma, o bueno, le voy a llamar EQ nada más. Entonces acepto, y aquí es en donde vamos a incorporar, en esta ventana emergente vamos a incorporar nuestro espectro de diseño. Para incorporar el espectro de diseño primeramente debemos definirlo. Entonces vamos a ir aquí a la definición del espectro. Aquí voy a definir un nombre, por ejemplo le voy a llamar E030 2016. Le voy a colocar este nombre y lo voy a guardar. Bueno, también me estoy olvidando de colocar el amortiguamiento del 5%. Antes de guardarlo, también me estoy dando cuenta de un detalle, en que en las abscisas debo establecer periodos, y en las ordenadas, en el eje Y, debo establecer aceleraciones, ya que así es como yo tengo graficado mi espectro de diseño, y así mismo como tengo también estos datos de esta manera, en X el periodo y en Y las aceleraciones, pues
debemos también incorporarlo de la misma manera. Entonces con esta configuración lo que hago es agregar, y luego aquí se me abren nuevas pestañas en la cual pues voy a poder incorporar las coordenadas de mi espectro de diseño. Lo que acabo de hacer es generarme un archivo de espectro de diseño, pero ahora en ese archivo yo lo que tengo que hacer es incorporar datos. Para esto entonces vamos aquí, y lo que voy a hacer es abrir el archivo que yo me he generado. Entonces vamos por aquí y vamos a revisar. Esto estaba por aquí en esta parte, espectro de diseño. Lo abro y ya tenemos entonces incorporado nuestro espectro de diseño, y aquí de hecho también tenemos todas sus coordenadas. Tengo en total 38 puntos, y con esto pues ya lo que tendría que hacer es guardar o cerrar. Bueno, voy a guardarlo. Con esto lo que estaría haciendo es guardarme este espectro de diseño para futuros análisis. Bueno, no lo voy a hacer, nada más para no bueno, por simplicidad nada más, en la cual pues como ustedes pueden ver aquí tengo lo que son las aceleraciones en metros por segundo al cuadrado, y aquí tendría los periodos, y es efectivamente lo que tengo también aquí graficado, solo que con la incorporación de la aceleración de la gravedad. Luego de esto pues cierro, y una vez que ya tengo mi espectro de diseño definido, pues lo incorporo a mi análisis. Lo incorporo, aquí lo tengo entonces incorporado con su amortiguamiento, y vamos a establecer la dirección de la aplicación, en qué dirección se va a realizar ese análisis. Mi análisis se va a realizar primeramente en la dirección X, por lo que voy a dejar este valor de 1 nada más. En caso de que ustedes trabajen, digamos, con un espectro de diseño en el cual no incorporen la aceleración de la gravedad, o sea, de que supongamos que hubiésemos trabajado con estos valores sin multiplicarlos por la aceleración de la gravedad, entonces lo que tendríamos que hacer es que aquí deberíamos incorporar ese valor de aceleración de la gravedad, y con eso pues estaríamos trabajando ya de manera correcta. Pero como ya lo tenemos incorporado, lo dejamos esto en un valor de 1 nada más. A ver, disculpen. Y con esta configuración entonces aceptamos. Con esto lo que acabamos de hacer es establecer en qué dirección se va a ejecutar el análisis con este espectro de diseño, y a partir del análisis modal para efectos de análisis sísmico que también hemos definido. Entonces con esto lo que hago es aceptar nada más. Ya tengo configurado entonces mi análisis modal de respuesta espectral en la dirección X. Ahora, para el análisis en la otra dirección, pues vamos a repetir el procedimiento desde este número 8. Entonces lo que voy a hacer es generarme un nuevo tipo de análisis modal sísmico, pero en la dirección Y. Acepto, especifico aquí de que esto se va a realizar en la dirección Y, y aquí aplicamos excentricidad relativa, no absoluta, ya que fíjense en que estaríamos trabajando aquí en metros, sino que vamos a hacer que el programa me calcule de manera automática el porcentaje que le voy a dar. Aceptamos nuevamente, y ya tengo entonces mi análisis modal para efectos de un análisis sísmico dinámico en la dirección Y. Luego incorporo mi análisis espectral, que le voy a llamar EQ de Earthquake espectral. Acepto, y en esta ocasión pues como ya tengo el espectro de diseño definido, ya que si vamos aquí por ejemplo a revisarlo, aquí vamos a poder ver nuestros puntos.
entonces ya no necesitamos hacer otra definición. Lo único que hago es incorporar nada más, y eso sí, tengo que establecer la dirección en la cual se va a aplicar. Ok, otra vez ok, y ya tengo entonces eh, mi análisis sísmico definido para la dirección X. Y ustedes se dan cuenta, aquí pues se me ha generado un EQ en la dirección X y un EQ en la dirección Y. Si revisamos, por ejemplo, este EQ en la dirección X, pues vamos a ver que no tiene ninguna aplicación. Y si revisamos este EQ en Y, vamos a ver que sí tiene aplicación que nosotros hemos definido. Entonces no es nada para alarmarse con esto que tenemos aquí, no es ningún error, sino que el software hace esto de manera predefinida, pero nosotros, si queremos, lo podemos borrar. Vamos a borrarlo y nos quedaríamos únicamente con nuestros casos que nos interesan. Luego de esto, pues ya todo está definido, hemos hecho los cambios correspondientes. Procedemos entonces a calcular. Y esperamos un momento a que se realice el cálculo. Seguro que las advertencias nos van a volver a salir debido a la no coincidencia que tenemos de los centros de masa con la discretización que hemos realizado, y también con la fuerza sísmica estática que hemos asignado. Vamos a darle que sí. Vamos a esperar un momento a que se termine el análisis. Parece que va a demorar. Voy a pausar el vídeo un momento y luego vamos a continuar cuando ya esto haya culminado. Bueno, el análisis ha culminado, me ha dado todo este número de advertencias. Eso tiene que ver con el análisis modal que se ha realizado, pero no es nada
de tener ningún cuidado. Son solamente advertencias que el programa me está diciendo de que no se ha llegado a tener una convergencia en la solución de los valores propios, y es por eso que me está dando este número. Vamos a cerrarlo y vamos a verificar si es que el análisis pues se ejecutó bien. Para esto entonces voy a ir a las tablas y vamos a revisar los modos propios. Primeramente, para corroborar el cálculo de pesos sísmicos efectivos, ya que como estamos en un análisis sísmico modal, pues vamos a necesitar que nuestro cálculo de peso sísmico efectivo esté correcto. Y como podemos ver, pues está correcto. Aquí podemos ver también los periodos fundamentales, solamente para la dirección X, y tendría también para la dirección Y. Entonces, como vemos, tengo que mis pesos sísmicos efectivos pues están muy bien calculados, y esto pues me da fe de que lo que se ha desarrollado pues está bien. Entonces, una vez que me he asegurado de que mi peso sísmico efectivo está calculado de acuerdo con mi normativa, lo siguiente que hago es determinar valores. Voy a ir nuevamente a tablas y voy a ir a esta parte de reacciones y voy a pedir que se me muestre la fuerza sísmica total en la base por espectro de diseño para la dirección X. Y de aquí pues entonces eh, vamos a revisar. Y aquí debemos verificar nuestra fuerza sísmica dinámica total en la base. Bueno, eso lo verificamos aquí mediante la sumatoria de esfuerzos. Acá este valor sería el que correspondería a la fuerza sísmica total en la base por espectro de diseño. Y eso pues lo vamos a comparar con el metrado que ya hemos realizado nosotros en la clase anterior. Por ejemplo, tengo tanto de manera manual como con el programa, de que mi fuerza sísmica total en la base estática es de 125.919.164, y la dinámica en X, por ejemplo, me está dando un valor de a ver, este otro lo voy a cerrar porque ya no lo necesito. Me está dando un valor de 105.713.11. Veamos en la otra dirección qué valor tenemos. Entonces aquí mismo revisamos y aquí tendría 105.349.61, y estos serían mis valores. Como podemos apreciar, en un análisis dinámico nunca nos debe salir de que la fuerza dinámica total en la base va a ser mayor que el estático, ya que si el estático me está trabajando con el 100% de pesos y el dinámico me está trabajando desde un análisis modal en el cual pues hay porcentajes de participación, por ejemplo hemos visto porcentajes de participación del 82%, pues entonces estas fuerzas dinámicas deben salirme en ese orden también, deben ser también menores, y eso es lo que precisamente estamos apreciando. Vamos a ver qué porcentaje de la fuerza estática es la dinámica en cada dirección. Pues para esto lo que debemos hacer es la siguiente división. Esto sí, ya me imagino que lo deben conocer bastante bien, y eso es lo que estamos apreciando. Por ejemplo, tengo, bueno, en ambas direcciones tengo que
prácticamente un 84%. En la dirección X, la fuerza dinámica es el 83.95% de la estática, y en la dirección Y, la fuerza dinámica es el 83.66% de la estática. Esto sería para nosotros poder pasar de la fase de análisis a la fase de diseño, ya que para efectos de diseño debemos tener en cuenta, dependiendo de que si nuestra estructura es regular o irregular, vamos a determinar una fuerza cortante mínima, pero esto solamente para efectos de diseño, no es para efectos de análisis. En efectos de análisis todo esto se trabaja tal y como nos salga. Para efectos de diseño, dependiendo si nuestra estructura es regular, debemos fijarnos de que la fuerza dinámica sea por lo menos el 80% del estático, es lo que estamos, por ejemplo, viendo en estos momentos. Y para estructuras irregulares deberíamos fijarnos de que el cortante dinámico sea por lo menos el 90% del estático. Entonces ahí nosotros tenemos la aplicación de este ítem, de este artículo, y eso es lo que estamos apreciando aquí. Vamos a cerrar esta tabla y vamos a proceder con una visualización gráfica de digamos las fuerzas en cada nivel. Para esto vamos a irnos por aquí a resultados, diagramas para edificios, y vamos a chequear, por ejemplo, las fuerzas en X, por ejemplo, para el EQXX, y ahí lo tendríamos. Perdón. Entonces, como podemos ver, ahí tengo mis fuerzas sísmicas totales, y esto pues lo podríamos ir comparando también con estos valores. Por ejemplo, estos serían mis fuerzas totales. Por ejemplo, aquí voy a colocar EQXX y los voy a anotar. A ver, son 29.743.07. En el otro nivel tengo 67.804.82. El siguiente 93.863.17. Y en el primer nivel 105.713. 713.11. Esas serían mis fuerzas sísmicas en cada nivel para el sismo dinámico en X. Para el sismo dinámico en Y hacemos lo mismo. Nada más lo que hago aquí es, voy a aplicar esto y hago esto. Sería esto. Bueno, también lo podríamos hacer para X de esta manera. Y como podemos ver, FY sería 29.851.85. El siguiente 67.802.13. 93.679.92. El siguiente 105.349.61. Entonces ahí nosotros tendríamos todo nuestro reporte, tanto de manera para el análisis estático como para el análisis dinámico. Y de hecho aquí, si quieren ustedes a manera de curiosidad, pueden ir calculando sus porcentajes, como pueden ustedes apreciar. Ahí tendríamos
y también podríamos ir calculando para la dirección Y. También le aplico porcentaje y con 2 decimales nada más. Lo tendríamos. Entonces, como vemos también, pues en cada nivel estamos cumpliendo con ese mínimo del 80%. Bueno, al menos hasta el momento, considerando que nuestra construcción pues es del tipo regular. Las irregularidades las vamos a ver en la siguiente clase. Y así es como vamos revisando entonces los resultados y vamos de alguna manera comprobando lo que podríamos hacer, digamos, con ETABS. Pues eso ya lo dejo para que ustedes mismos lo corroboren, verifiquen. Vamos a ver, espero que en esta vez pues los desplazamientos pues no me salga tan exagerado. Ahora vamos a chequear. Bueno, ahora sí creo que está un poco mejor. Esta sería en la dirección X, perdón, en la dirección Y. A ver, y para la dirección X, ahí lo tendríamos. Entonces, como podemos apreciar, pues también podemos hacer la revisión para cada nivel. A ver, me parece que no anoté, o bueno, sí anoté aquí resultados. Esto me parece que fue de la dirección X, ya no me acuerdo muy bien. Y aquí tendríamos para el caso sísmico, dinámico. Tendríamos también sus valores. Eso ya lo dejo para que ustedes lo vayan, por curiosidad, vayan haciendo comparaciones. Ahí lo tendrían. Y también para el caso de los desplazamientos relativos. A ver, parece que no me está dando ningún valor. Espero que nuevamente no sea error gráfico. A ver, vamos acá. Bueno, acá sí me está dando. Y vamos por aquí. Pues, bueno, está raro que no me dé valores. Pero bueno, lo voy a pasar. Simplemente porque todavía no estamos revisando muy bien esta parte de los criterios de distorsiones y rigidez. Lo voy a pasar por alto todavía. Y bueno, vamos a cerrar. Podríamos también ir comparando nuestros resultados. Esto nuevamente, como les indico, bueno, fíjense que hace un momento no me salía y ahora a vuelta sí me está saliendo. Bueno, es algo del mismo software. Bueno, lo voy a ver. Bueno, de todas maneras creo que sí. Para el dinámico creo que no me lo está mostrando. A ver, vamos a ir por aquí a parámetros. Vamos a aplicar ello y voy a ir por aquí. Voy a seleccionar nuevamente este pórtico y lo aislamos y nuevamente revisamos sus datos. Bueno, a ver, para el sismo en X, fijándome también de que en este sistema global de coordenadas voy a revisar, digamos, los momentos en Y. Aplico y bueno, ahí tendría entonces mis resultados. A ver, voy a hacer esto para que se me reduzca la representación gráfica. Y como podemos apreciar, me voy a pasar a una vista en el plano XZ.
para poder revisarlo mejor. A ver, voy a acercarme así para que se me reduzca más la representación de los resultados. Bueno, aquí como ustedes, no sé si se notará de repente en la pantalla, pero aquí tengo una línea bastante difusa en la cual pues me estaría representando el momento digamos para cuando la masa inercial sísmica en el centro de masas, para la redundancia de este piso, se desplaza hacia la derecha, y luego tendría otro momento exactamente con el mismo valor, pero cuando esta masa se desplaza hacia la izquierda, ya que se va a tener como que un vaivén del movimiento de la masa. Entonces ahí tendríamos esta representación de momentos. Lo mismo también sucede para las vigas, tal y como pueden ustedes apreciar. Tengo que para cuando el, la masa se desplaza en este sentido, voy a tener momentos de este tipo. Y luego para cuando la masa retorna, pues voy a tener una inversión de momentos. Así de esta manera. Entonces ahí tenemos también nuestros resultados. Así es como nosotros vamos dando lectura y vamos interpretando resultados aquí. Aquí podríamos ir revisando pórtico por pórtico, por ejemplo, digamos, deformaciones. A ver, primeramente voy a desactivar la visualización de resultados aquí para deformaciones, por ejemplo. Ahí lo tendríamos. Y aquí tendría, por ejemplo, este valor en rojo es un indicativo de que es el desplazamiento máximo. Aquí la interfaz es bastante intuitiva, no es nada complicado. Como les mencionaba, pues esto está en función de los ejes locales que quisiéramos revisar. Por ejemplo, a ver, voy a activar la visualización de ejes locales. Voy a pedir, por ejemplo, que se me muestre para todas las columnas la fuerza axial generada por esta fuerza sísmica en X. Entonces yo lo que pediría son los esfuerzos en X, porque sería la representación del eje local X del elemento. Voy a desactivar y aplicamos, y ahí tendríamos entonces nuestros resultados. Bueno, se me notan bastante de esta manera. Aquí puede que de repente en pantalla no lo puedan apreciar, pero aquí tengo una línea que me hace la representación. Parece que solamente me está mostrando el máximo. Y bueno, entonces el resto pues lo dejo para que ustedes lo vayan investigando, lo vayan revisando. Voy a ver aquí, por ejemplo, las deformaciones. Las deformaciones de todo. Y podríamos pedir, digamos, una animación. Y esta animación pues la pueden guardar. Entonces, a ver, voy a desactivar. Y bueno, creo que eso sería todo por el momento para esta clase, esta segunda clase de este segundo capítulo. En la siguiente clase vamos a ver
lo que nos estaría faltando, vamos a seguir viendo esto de la revisión de gráfica de resultados, lo vamos a seguir tratando, ya que todavía hay bastante por ver. Y vamos a ver también esta parte. Vamos a chequear también nuestro modelo que hemos hecho eh, por normativa, y también vamos a ver la parte de las irregularidades estructurales, y vamos a hacer también un pequeño análisis tiempo-historia. Entonces, eso ya lo dejamos para la siguiente clase. Me despido entonces y los espero en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.